Un saludo tengan todos ustedes, mi nombre es Javier Villegas y nuevamente estamos acá en este canal para dar mi punto de vista con respecto a lo que son los microcontroladores Arduino. Esto corresponde a la materia de fundamentos del microprocesador con la profesora María Nieto. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es Arduino y su importancia, ya que Arduino es una placa que tiene todos los elementos necesarios para conectar periféricos a las entradas y a las salidas de un microcontrolador. Es decir, es una placa impresa que tiene componentes necesarios para que dicho microcontrolador pueda funcionar con su comunicación con un ordenador a través de la comunicación serial. También puede ser llamado como una plataforma de electrónica de código abierto. Esta está basada en un hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para cualquier creador y desarrollador. Esta plataforma permite al desarrollador poder crear diferentes tipos de microcontroladores de una sola placa, utilizando un lenguaje de programación que vamos a ver más adelante. Dicho software libre son los programas informáticos cuyo código es accesible por cualquiera, para quien quiera y sí, para el que pueda utilizarlo y modificarlo. ¿Cómo funciona el Arduino? Bueno, estos microcontroladores son circuitos integrados en los que se puede grabar instrucciones, las cuales las escribes con un lenguaje de programación que sea de tu agrado, que tenga el entorno Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con estos circuitos en la placa del Arduino. Este microcontrolador posee lo que se llama una interfaz de entrada, que es una conexión con la que podemos conectar en la placa diferentes tipos de periféricos. La información de estos periféricos que conecte se trasladará directamente al microcontrolador, el cual ejecutará la tarea que tú le hayas asignado a través del programa. ¿Ok? Vamos a continuar con lo que son los tipos y características de Arduino. Dentro de ellos encontré 9. Voy a ir desde el más básico hasta el más avanzado actualmente, empezando con lo que es el Arduino 1. Este cuenta con 14 pines de entrada y salida digitales, de las cuales 6 se pueden usar como PWM. Estas terminaciones, por ejemplo PWM, UART, TWI, las voy a explicar claramente para que ustedes entiendan de qué estoy hablando. La PWM, estos generan salidas analógicas desde pines digitales. Entonces, este cuenta con 6 entradas analógicas. Es el Arduino que tiene gama básica o el inicial de todos los Arduinos, y en ellas todas las shields están diseñadas para usarse sobre esta placa. ¿Qué son los shields? Es una placa de circuito impresa y conectada en la placa del Arduino como tal, sobre la placa del Arduino. También tenemos el Arduino Due, que está basado en un microcontrolador de 32 bits. Tiene 54 entradas y salidas digitales y 12 entradas analógicas. Tiene dos buses TWI, que TWI es un protocolo de conexión interfaz de bus serie y utiliza solo dos cables para la comunicación. También tiene un bus SPI, el cual consiste en un bus de comunicación donde la transmisión de datos se realiza en serie, es decir, un bit tras cada bit. Y 4 UARTs, que son la recepción y transmisión, que le permiten al Arduino trabajar con esta comunicación en serie. Este Arduino tipo Due funciona con todos los módulos basados en 3.3 voltios, no soporta los 5 voltios, ya que esto puede dañar la placa. Además de esto, posee adicionalmente dos puertos internos USB para poder controlar periféricos. Tenemos también el Arduino Mega 2560. Este tiene 54 entradas y salidas digitales. 16 de ellos pueden usarse como PWM, 16 entradas son analógicas y 4 UARTs. Además tiene dos modos PWI y SPI. Tiene 6 interrupciones externas y es compatible con todos los shields de Arduino. Aquí tipos y características. Tenemos el Arduino Leonardo
que tiene características similares al Arduino. Sin embargo, al Arduino Uno. Sin embargo, tiene 12 entradas analógicas y 20 salidas digitales. Este no posee un controlador adicional para controlar el USB. Además, tiene más pines de interrupciones externas. Tenemos también lo que es el Arduino Mega ADK, que es exactamente igual al Mega 2560, pero con la diferencia que en este caso no tiene la posibilidad de utilizar un USB host. Tenemos el Arduino Micro, que es completamente similar al Leonardo, la única diferencia es el tamaño con el que fue fabricado. Es compatible con las shields de Arduino, sin embargo se debe instalar de forma externa, es decir, con cables. Tenemos el Arduino Nano, que es muy similar también al Arduino Uno, pero la diferencia es el tamaño con la que fue fabricado y la forma con la que se conecta al ordenador para poder programarlo. También tenemos el Arduino Yum, que ya son de gama más alta, y este se trata de un conjunto que trabaja por separado de forma complementaria. Por un lado se tiene la versatilidad de un Arduino normal y por otro de un dispositivo con microprocesador Atheros AR9331, donde sus características son similares a la placa Leonardo. Tiene Ethernet, tiene un slot SD y Wi-Fi incluidos. Y por último tenemos el Arduino Fio, que este ya trabaja con 8 MHz y 3.3 voltios. Tiene 14 pines de entrada y salida, donde 6 son digitales PWM. Tiene 8 pines de entrada analógica e integra tanto un conector para la batería y su correspondiente módulo de carga, como un slot para poder instalar un módulo de comunicaciones XV. Tiene un UARTTL e interrupciones, lo que nos permite ponerlo en modo modo sleep. Y también permite poner el modo XB en modo sleep, reduciendo un consumo total. Además posee tanto TWI como SPI. Dentro del programa Arduino vamos a hablar un poco de su lenguaje y programación para finalizar con un ejemplo en vivo en directo. Este lenguaje de programación de Arduino está basado en C++. También es posible usar comandos estándar de C++ en la programación de Arduino. Algunas características de este lenguaje en C son las siguientes. Es el lenguaje de programación de propósito general asociado al sistema operativo Unix. Es un lenguaje de medio nivel. Trata con objetos básicos como caracteres, números, etc. También con bits y direcciones de memoria. Este posee una gran portabilidad y se utiliza para la programación de sistemas como construcción de intérpretes, compiladores, editores de texto, etc. En este momento vamos a ver un ejemplo. En este caso yo tomé como ejemplo una de las asignaciones que nos mandaron, la cual debíamos construir o programar una incubadora neonatal. En este caso el código comienza llamando a la librería Liquid Crystal, el cual es una librería que nos permite trabajar con LCD en la placa de Arduino. Vamos a ver también el circuito en vivo y en directo para que vean su funcionamiento, donde los números que ven allí al lado de esa variable Liquid Crystal LCD 12, 11, 5, 4, 3, 2 son las salidas que están dentro del Arduino direccionados a la placa LCD, que ya vamos a ver a continuación. Tenemos acá una variable de tipo entero llamada dato, así la declaré, una variable tipo decimal float declarada como cent. Obviamente al momento de programar todo tiene su sentido, ya que el dato que se toma va a ser de tipo entero, ya que es un número entero sin decimales. Pero al momento de que se dé el resultado de la temperatura, que eso sí puede hacer con números decimales, puede ser 37.6, por eso se hizo de esa forma. Tenemos acá un return. El return es lo que termina la función y devuelve ese valor a dicha función. Tenemos ahí declarada todos los pines con su respectivo color de LED, con una variable tipo entera, int, ya que son las variables de entrada en el sistema del microcontrolador, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos un void setup,
que ese voice setup es la variable o es la primera función que se ejecuta dentro del programa. Allí es donde se setean, por decirlo de alguna manera, lo que va a realizar el microcontrolador. Y en este caso vemos nosotros que dice lsd.begin 16,2 y eso le indica a la librería las salidas digitales del Arduino en la que van a ir conectados los cables LCD. Dentro de ella tenemos lo que son los cables de salida que acabamos de explicar a continuación. Tenemos acá un void loop. En esta función de void loop se ejecutarán todos los comandos cuando se activa la simulación. Y se va a ejecutar desde el primer comando hasta el último comando. Allí podemos ver también un if y más abajo un else. Estos son condicionantes. If y este else es un condicionante y permite al programa ejecutar dichas instrucciones si se cumple la condición y si no se cumple. Entonces en este caso el if, que lo podemos significar como si, entonces diciéndolo si la temperatura es mayor o igual a 36 o si la temperatura es menor o igual a 37, se va a cumplir todo lo que dice allí. Si la temperatura es mayor a 36, entonces se encenderá el LED verde, o si es menor o igual a 37 se encenderá el pin rojo, y allí lo vamos a ver ahorita. ¿Qué pasa si es mayor o igual a 36? Entonces la temperatura va a estar estable y el infante va a estar saludable. Eso lo va a decir el programa como tal en el LED. En el LCD, perdón. Y el else es lo contrario. Si no pasa eso, entonces, ¿qué pasaría si fuera menor a 36 grados o mayor a 34 grados? Entonces se va a encender un calefactor dándonos la advertencia de que el infante podría estar en peligro porque va a tener una temperatura baja. ¿Qué pasa si la temperatura es mayor a 37 grados? Entonces el programa directamente lo que va a hacer es encender automáticamente el ventilador, dándonos a entender que hay un problema con la temperatura del infante. Vamos en este momento a ver la simulación. Bueno, este es el programa donde hice dicho código. Lo que están viendo acá es lo que está en la exposición. ¿Ok? Vamos entonces, una vez compilado, este programa se va a trasladar ahora a lo que es el ISIS Professional 7.7, que lo tengo acá, donde se va a colocar a funcionar dicho circuito. Como lo vemos acá, esto es un Arduino Uno con todas las conexiones como se explicaron anteriormente, donde va a encender LEDs, depende de la temperatura. En este caso la temperatura me dice que tiene 37 grados, es una temperatura estable y el infante está saludable, así como lo vemos. Pero ¿qué pasa cuando empezamos en este botoncito a aumentarle la temperatura? Entonces el programa, como pueden ver, automáticamente me va a encender una luz roja dando una alerta y directamente se va a encender un ventilador. ¿Qué pasaría si yo disminuyo la temperatura? Por lo menos vamos a ver por debajo de 34 grados. Fíjense allí que me dice que la temperatura está baja, se enciende el LED amarillo, dándome una advertencia también. Y si paso de los 34 grados, entonces se enciende la alarma. Y también, si lo pueden escuchar, se enciende como se enciende esa alarma dándome una advertencia y el ventilador comienza a girar de forma más rápida. Vamos a colocarlo ahora en una temperatura estable para que vean allí, dándonos a entender que el infante está saludable. Muy bien, esta fue toda mi exposición. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video.